bienvenidos a la cocina del Centro de Formación Municipal. Mi nombre es William y en esta oportunidad vamos a elaborar una pasta tricolor. Les voy a comentar los ingredientes y posteriormente vamos a ir haciendo cada pasta con su color respectivo. Para esta preparación lo que vamos a necesitar son 600 gramos de harina sin polvo de hornear. También vamos a necesitar un pimiento rojo, cúrcuma a gusto, 100 gramos de espinaca, 3 huevos, sal a gusto de forma opcional, 3 cucharas de aceite de forma opcional. Bien, vamos a comenzar. Acá yo tengo dividido 3 bowls porque los 600 gramos se tienen que dividir para poder hacer una pasta de cada color. En este caso nosotros vamos a aromatizar o vamos a colocar una de huevo, pero con un poco de cúrcuma, que yo acá ya la tengo ya lista. Entonces tenemos un huevo, la harina y agregamos la cúrcuma. La cúrcuma es a gusto, si desean no la agregan, eso es una decisión de ustedes, pero va a dar un color un poco más amarillito, más oscurito. Entonces ahora mezclamos en el interior. La sal es de forma opcional. En mi caso generalmente no agrego y agrego solo el agua de la cocción, pero ustedes pueden agregar en este momento una pizca de sal. Vamos a integrar de a poco, vamos a ir absorbiendo los costados. Como ustedes ven, tiene un color un poco más amarillo, fuerte. Para que ustedes tengan una regla general, se utiliza un huevo de entre 60 y 65 gramos cada 100 gramos de harina. Como ustedes ven, esta pasta es más bien seca, es una masa más bien difícil de trabajar porque es un poco más dura a la que estamos acostumbrados. Por ahí la masa de pan, por ejemplo, es un poco más blanda. Entonces hay que tener paciencia, no desesperarse. Cuesta un poco que se integre. Una vez que ya la tenemos, que ya vemos que puede llegar a necesitar agua o aceite, eso es a gusto de ustedes. En mi caso voy a agregar agua, la deja un poco más liviana la pasta, entonces solo vamos a agregar un poquito de agua nada más. Vamos a terminar de integrar. Y una vez que ya notemos que la masa está más o menos lista, vamos a agregar otro poquito de agua. Como les decía, esto puede ser aceite también, es una decisión de ustedes. Ambos casos siempre es de a poco, no agregar de golpe o mucha cantidad, por más que veamos seca la masa, porque en realidad tiene que ser una masa bien firme. Una vez que ya vemos que nuestra cuchara ya cumplió su función, vamos a empezar a unir con nuestras manos. Ahí. Esta es una de las masas clásicas de pasta, pero la novedad es que vamos a generar 3 colores distintos, así como normalmente los podemos llegar a encontrar en el mercado, también los vamos a poder hacer en casa. Y con ingredientes totalmente naturales que también van a otorgar un sabor muy particular a la pasta. Y una de las cosas que también les vamos a comentar durante el video es que podemos congelar la pasta. Por ahí muchas veces normalmente no nos animamos a secarla, entonces la podemos congelar tranquilamente como cualquier otro producto. Y lo importante es que se puede conservar hasta 2 meses sin problema en el congelador. Y se cocina en 2 minutos, 3 minutos, sin necesidad de descongelar previamente. Simplemente tenemos agua, hervimos el agua y una vez que hierva, tiramos la pasta congelada del refrigerador. Ahora, cuando ya casi no quedan productos en el fondo o en el bowl, en la base del bowl, es la hora de amasar. Esto es como lo más difícil. Tienen que tener paciencia, cuesta un poco que el gluten se desarrolle, así que hay que ir generando
que se vaya por un lado absorbiendo todos los sólidos que están quedando en la base y por otro lado ir aumentando el gluten o liberando el gluten de esta masa. Una vez que ya tenemos la masa lista, lo que tenemos que hacer es amasarla durante unos 10 minutos aproximadamente, dependiendo la cantidad. Por ejemplo, si es un poquito como esta, pueden en 5 minutos tal vez ya está lista la masa. Y como ustedes saben, una vez que pasan los minutos de amasado, lo que tienen que hacer es dejarla reposar unos 30 minutos. Pueden dejarla reposar hasta 1 hora y media sin problema, pero con 30 minutos ya es suficiente para poderla trabajar y poder hacer la pasta. Así que nosotros vamos a dejar esta porque nosotros ya tenemos una en reposo y vamos a pasar a la segunda pasta, que es una pasta saborizada con pimiento rojo. La vamos a dejar por acá abajo. Y algo que les voy a mostrar es cómo podemos elaborar el pimiento rojo. Es importante que lo pueden ustedes mismos asar al pimiento rojo y de esa manera poderlo utilizar ustedes en casa. Y si no, pueden comprar las latitas en conserva que van a tener un buen resultado. Vamos a repetir el proceso. Tenemos un huevo, harina formando un volcán y en este caso yo ya tengo el condimento o el colorante ya procesado. Yo les voy a mostrar el de espinaca, que es lo mismo que deben hacer con el de pimiento. Se los voy a mostrar con el de espinaca, que es el último que vamos a hacer. ¿Qué es lo que tenemos acá? Es un pimiento no tan grande. Si es muy grande el pimiento, puede ser la mitad para estos 200 gramos. Lo colocamos en un moledor de alimentos o en una juguera, por ejemplo. Lo colocamos asado o cocinado. Pueden cocinarlo al agua y retirarle la cáscara. Es importante que le retiren la cascarita. Y le agregan un huevo. Mixean o licúan bien y después lo utilizan para colorear nuestra pasta. Yo ya lo tengo listo. Vamos a agregarlo. Si a ustedes no les gusta que queden trocitos de pimiento, que puede llegar a pasar, lo pueden pasar por un colador o un tamiz para evitar eso. Pero le da una cierta particularidad tener trocitos de vegetales en la pasta. A diferencia de normalmente los que consumimos, que están hechos con colorantes, por ahí no notamos eso. Ahora repetimos el mismo proceso. Vamos a sacar nuestra cucharita. Vamos a agregar un poquito de harina. Y amasamos. El mismo proceso. Amasar unos 10 minutitos, tal vez para esta cantidad unos 5 porque ejercemos mayor presión. En mi caso necesito un poquito de harina, no hay problema de agregarle, tiene que quedar una masa firme. Así que eso es lo importante, integrar bien la harina que queda. Y al igual que la que hicimos recién con cúrcuma, debemos dejarla reposar. Pasado el tiempo de amasado, unos 30 minutos. Ahí estamos. Ahora sí, vamos a amasar. Vamos a dejar reposar. Algo que no les había comentado era que durante el reposo es importante taparlas o con un paño limpio de cocina. O también pueden ponerle una luza en contacto. Si hace mucho calor es mejor tratar de utilizar un paño, ya que la luza puede hacer transpirar a la masa y eso va a hacer que después absorba mucha más harina. Vamos a dejar esta masa en reposo y vamos a empezar a hacer la de espinaca, que en este caso vamos a hacer el proceso, a limpiar las manos.
vamos a hacer el proceso directamente desde cero, desde el nivel inicial, para que ustedes vean cómo se hace el molido del colorante, que en nuestro caso son vegetales. Vamos por acá. Bien. Acá tenemos nuestro bowl de harina, pero sin huevo y sin ningún otro producto. Entonces lo que tenemos que hacer es... Yo acá en este caso voy a usar una mixer, pero ustedes pueden usar juguera en casa, por ejemplo, o un moledor de alimentos, no hay ningún problema. Acá yo tengo unos 100 gramos de hoja de espinaca sin tallo, que eso es muy importante, y tenemos un huevo. Como ustedes ven ahí, lo que vamos a hacer ahora es mixearlo. Ustedes lo pueden poner en la juguera, no hay ningún problema. Y lo van moliendo. Verificamos siempre que no hayan trocitos demasiado grandes de lo que es el vegetal que vamos a usar, que puede ser espinaca, pimiento, pueden usar diferentes vegetales. Y una vez que notamos que está uniforme la mezcla, recién ahí vamos a sacar nuestro mix. Y vamos a agregar. Y ahora vamos a repetir el mismo proceso. Lo mismo tienen que hacer para el pimiento, que fue la preparación que yo ya traje lista. Ustedes colocan en la mitad un trocito, agregan el huevo, mixean o muelen en una licuadora, en un procesador de alimentos, y recién ahí lo utilizan. Como les dije al principio, si ustedes no quieren trocitos en la masa de vegetales, pueden pasarlo por un filtro. Vamos a agregar pueden utilizar también la espinaca precocida, o sea, como tipo escaldada, o pueden utilizarla cruda, fresca, como nosotros normalmente la adquirimos. Esa es una decisión de ustedes. No va a variar porque en realidad, una vez que nosotros pasemos la pasta por agua hirviendo en la cocción, va a tomar el mismo sabor. Ahora integramos bien, nuevamente. Vamos a agregar un poquito de agua, si es necesario. En estas pastas que tienen normalmente vegetales, siempre yo recomiendo que sea, en vez de aceite, un poquito de agua. Pero ustedes pueden agregar aceite sin ningún problema también, el cual les va a dar un poco mayor de elasticidad. Porque sí absorbe un poco más de harina al momento de estirarla, por eso, para que tengan ahí en cuenta eso. Vamos a retirar. Y vamos a ir con mucho cuidado amasando nuevamente. Recuerden que primero hay que integrar bien, unir, sin desesperarnos de que falta líquido. Normalmente esto empieza a absorber y se va uniendo. Y tenemos que repetir el mismo proceso de las otras. Amasar por unos 10 minutos aproximadamente, o hasta que ustedes noten que la masa está bien relajada, o sea, que el gluten se activó. Y recién ahí lo que debemos hacer es dejarla en reposo unos 30 minutos. Nos falta apenas un poquito de líquido. Vamos a agregar un chorrito.
muy poquitito. Ahora sí. Lo vamos a integrar bien. Y lo que vamos a hacer ahora es dejarla en su reposo tradicional. Como les decía, yo tengo otra pasta que ya está pasados sus 30 minutos. Así que directamente vamos a utilizar esa pasta para empezar a hacer nuestros fideos. Vamos a pasar para allá. Vamos a limpiarnos las manos un segundo. Y les voy a mostrar nuestra pasta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar o despejar un poco nuestro mesón de trabajo. Y yo acá tengo tres masas, perdón, que las dejé hace unos minutos. Y es el momento de empezar a formar nuestras pastas. Tienen diferentes opciones, pueden ir de a una masa estirando. Si ustedes tienen la máquina pueden ir jugando con eso, pero si lo hacen de forma manual pueden ir juntando trocitos de masa. O pueden hacer simplemente espaguetis, por ejemplo, de un solo color y los van juntando. Yo lo que recomiendo cuando quieren hacer como un mix, por ejemplo, es estirarlos de esta manera, formando como un rollito. Colocamos. Como ustedes ven, no hemos agregado harina y no se pega la masa. Eso es muy importante también. Si se llega a pegar significa que nos pasamos un poco con el líquido. Y acá pueden combinar, si lo quieren hacer del rojo al verde, ahí ustedes pueden jugar. En nuestro caso vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a estirar una muestra para que ustedes vean cómo van a ir quedando. Vamos a ir estirando de a poco. Tienen que ir presionando sobre todo en las uniones, ya que como en este caso ha estado en intemperie, puede llegar a secarse. Y ahora es la hora de ir estirando. Esto es una de las maneras de hacerla de forma manual a la pasta, en donde nosotros tenemos que ir dándole el grosor que nosotros deseamos para que quede a nuestro gusto. También pueden hacer espaguetis, pueden hacer fettuccinis. Eso es una decisión de ustedes. Yo en mi caso les voy a mostrar. Vamos a hacer unos corbatitas. Y vamos a hacer también unos espaguetis. Importante estirar bien. Todavía nos falta por estirar. Si ustedes lo notan, está muy gruesa todavía la masa. Si ustedes tienen estas amasadoras que vienen, pueden hacerlo tranquilamente ahí. Esas que son de panadería también funcionan. Tal vez no lo dejan bien fino, pero se ahorran los primeros pasos y después la terminan ustedes con un uslero o un palo de amasar. Ahí, más o menos. Ahora vamos a darle un poco para los costados. Siempre da esta masa cuando nosotros la estiramos. Ustedes ven, era muy pequeñita y después al estirarla se va a ir quedando cada vez más fina y va a ir generando más grosor. Ahora sí, más o menos ya está en su grosor ideal. Vamos a presionar ahí para que se una y quede parejo.
vamos a ir ahí. Y ahora la vamos a colocar de forma transversal en la mesada. Esta pasta también sirve, por ejemplo, o esta masa para hacer pastas rellenas, también la pueden utilizar y pueden hacer una pasta rellena con diferentes colores, nutrientes también que están absorbidos ahí a través de la harina. Así que para que tengan el dato que pueden hacer diferentes preparaciones con esta masa, es una masa base. Ahora por un lado, lo que voy a mostrarles son cómo debemos congelar la masa. Como en otros videos hemos visto cómo se cocina esta masa, que es muy rápido, se demora aproximadamente 2-3 minutos, como máximo 4. Ahora en este momento les voy a mostrar cómo la debemos congelar. Yo en este caso tengo una bandejita de horno, puede ser una bandejita de plástico, la que ustedes tengan en casa, pero es importante que entre en el congelador de casa. Vamos a cortar. Por un lado vamos a hacer así, vamos a cortar bien. Esto lo vamos a dejar por este lado. Y ahora sí vamos a agregar un poco de harina. Vamos a agregar un poco de harina en nuestra base, que es apenas, como ustedes van viendo, y un poco en nuestra masa. La vamos a dar vuelta. ¿Para qué? Para que esto nos permita poderla manejar sin problema abajo. Vamos a agregarle un poquito más en la parte superior donde no habíamos agregado. No hay que preocuparse con la cantidad de harina, o sea, tampoco excedernos, pero podemos agregar, ya que esta harina que estamos usando como excedente queda durante la cocción. Bien. Ahora simplemente cortamos. Podemos ir haciendo, por ejemplo, espaguetis o fettuccinis, el grosor que ustedes quieran. Pueden ir cortándolos de esta manera o pueden hacer un rollito también y de esta manera también cortar. Acá tenemos pastas. ¿Qué debemos hacer? Los colocamos en la bandeja, podemos dejarlo de esa manera, pero siempre separado. Por ejemplo, ahora voy a hacer unos moñitas o unas corbatitas, perdón. Esto lo pueden reemplazar por el cortador para masas de empanada. Es la misma función. Lo único que tiene es que deja la marca ondulada, por eso estoy utilizando este. Y el corbatita tenemos que doblar en el medio, presionar hacia abajo, hacia arriba y generamos un corbatita. Entonces, ¿qué precaución tenemos que hacer para poderlos congelar? Dejarlos separados. Como ustedes ven, los estamos dejando que no se toquen demasiado. Ahí tenemos diferentes corbatitas que pueden utilizar en casa. Todos los excedentes los pueden dejar a un costadito y como es una masa de diferentes colores, va a costar un poco unirlos, ¿sí? Tienen diferente humedad. Presionamos ahí. Siempre es importante presionar justo en el medio, presionar después abajo y girar. De esa manera queda un corbatita. Lo pueden hacer con un cuchillo también, tranquilamente, no hay ningún problema. Vamos a dejar estas muestras y les voy a explicar cómo deben hacerlo. Una vez que lo tengan así, lo tienen que llevar al congelador aproximadamente 2 horas. Pasado esas 2 horas, ustedes van a notar que van a estar firmes, van a estar duras las pastas, como si estuvieran secas. Ese es el momento en donde ustedes la pueden porcionar o la pueden pasar a un tupper hermético, pero las sacan del congelador, las colocan en el tupper y las vuelven al congelador. No tienen que pasar más de 5 minutos en ese proceso, porque si no se puede descongelar y de esa manera se van a volver a pegar.
Eso es muy importante. Y una vez que están en el congelador, las pueden conservar 2 meses sin ningún problema. Y a la hora de cocinarlas, como les decía, la ponen agua a hervir y las tiran congeladas. Se demoran 2 minutos y es una receta muy práctica para elaborar en casa. Los dejamos invitados a través de esta preparación que vean en la página de la ilustre Municipalidad de Buin diferentes elaboraciones que están realizando día a día a través de los diferentes centros de formación. Les mandamos un gran abrazo.